Hoy vais a conocer al detalle cuánto nos hemos gastado ya en este proyecto. Tengo un Excel totalmente detallado con cada compra que hemos hecho. Desde el contenedor al tornillo más pequeño, absolutamente todo. Ya os adelanto que es más de lo que yo esperaba. Si queréis, podéis descargar este Excel totalmente detallado y gratis. Aquí abajo en la descripción dejaré los detalles de esto. Voy a intentar hacer esto un poco más dinámico. Para empezar, vamos a poner un marcador por aquí o por aquí, no estoy seguro, creo que aquí, y iremos sumando los precios de cada trabajo. Vamos al lío. Comenzamos por el principio. Todos pensaréis que el primer gasto es el contenedor, pero no. Lo primero son las bases del contenedor. Las hicimos con hormigón armado. Nos gastamos 20 euros en cemento Portland, 29 en hierro y 70 euros en mezcla de grava, 2 big bags. Para hacerlo más fácil, voy a redondear siempre los decimales para arriba. Si cuesta 20,60 o 20,40, vamos a poner 21. Así se nos hará más fácil. Os recuerdo que lo vamos sumando todo por aquí o por aquí, no estoy seguro. Sigamos. El contenedor. Un contenedor de 20 pies me costó 1.750 euros, que en aquel momento era muy buen precio, ya que los precios estaban disparados. Transporte y descarga. Al ser un contenedor de 6 metros, no hizo falta una grúa extra. El mismo camión grúa podía ocuparse. Para un trayecto de unos 100 kilómetros me costó 350 euros. Vamos con uno de los trabajos más sufridos de este proyecto. El restaurado y pintado del contenedor. Fue un infierno lijar todo y protegerlo contra la corrosión, pero quedó muy bien. Gasté muchos discos 1000 hojas y muchísimas lijas. 14 euros en discos 1000 hojas, 25 euros en lijas para la rotorbital, 96 euros en transformador de óxido, gastamos unos 4 botes, 16 euros en disolvente, 84 euros en imprimación antioxidante y 84 euros en pintura. Total 315 euros. También paro aquí un momento para comentaros. Normalmente sobra material. Es un material que podemos usar en un futuro, por lo que, en parte, más adelante será un ahorro. Por cierto, dejo enlaces a muchos de los productos aquí abajo, en la descripción. Continuemos. Tuve que comprar un soldador. Uno súper económico de Amazon, que me costó 182 euros con todo incluido. Pero esa máscara era una... Así que me compré una un poco mejor. 39 euros en Amazon. Con el exterior del contenedor ya perfecto, nos dedicamos al interior y comenzamos con el suelo. No aconsejo hacerlo igual. Demasiado trabajo. Fue terrible. Pero resumiendo mucho, quitamos el suelo del contenedor, aislamos e instalamos un nuevo suelo. Nos gastamos 200 euros en 5 tableros de OSB. Necesité discos de corte, tornillos rosca chapa, sierras para la caladora, las planchas de poliuretano como aislante para el suelo, espuma de poliuretano y neopreno. El total de este trabajo asciende a 373 euros. Ahora vamos con uno de los trabajos más satisfactorios de todo este proyecto. Cortar el contenedor. Abrimos los huecos de las ventanas y puertas. En nuestro caso, cortamos todo con una radial. Compramos unos ángulos de hierro usados de Wallapop, que no lo recomiendo, al final resultó más caro que comprar los nuevos casi, pero ya tenía convertidor de óxido e imprimación de cuando pintamos el contenedor, así que me gasté 135 euros en hierro y 24 euros más en otra bobina de hilo flux, el hilo que se usa para soldar. Entonces, cortar, hacer los marcos, soldarlos e instalarlos nos costó 159 euros. Fue la gloria porque ya corría el aire. Estamos listos para instalar la perfilería de Pladur. Para este trabajo solo usamos perfiles de distintos tipos y tornillos. 239 euros en perfilería metálica y 10 euros en tornillos. Usamos alguna cosita más, pero era material del que ya tenía por casa. Poca cosa. Con la perfilería puesta ya, podíamos pasar tuberías de agua. La instalación la hice con tubo multicapa y conexiones de rosca a presión para este mismo tubo. Fue súper sencillo y rápido, 100% recomendada. 138 euros en tubo multicapa y conexiones, 11 euros en llaves de paso para interiores y 5 euros en un grifo que puse en el exterior. Esta instalación tuvo un precio de 154 euros. Ahora que tenemos agua, necesitamos un sitio por donde desecharla. Desagües y fosa séptica.
Trajo mucho trabajo. En el vídeo quizás parecía rápido, pero no fue así. Hice una fosa séptica con 2 depósitos de 1000 litros cada uno, conectados perfectamente a la altura necesaria por tubos de PVC, con un largo drenaje. Los desagües, al igual, con tubos de PVC. Los 2 depósitos, 64 euros. 120 euros en tuberías, codos, tés, sifones y más. 16 euros en cola de PVC y adhesivo tipo Sika. 43 euros en piedra de esta para drenaje, que aquí en mi tierra se llama machaca. 11 euros en cemento y 200 euros que me costó hacer el hoyo. En total, toda la instalación de desagüe más toda la fosa séptica tuvo un precio de 454 euros. Cambiamos totalmente. Instalación de ventanas. Primero debo deciros que las ventanas las compré de segunda mano, por Wallapop. Como había alguna blanca y se notaba el uso, las restauré, las pinté y las laqué. El resultado, un trabajo maravilloso. La ventana corredera de la terraza me costó 140 euros, la del comedor 110, la del baño 110 y la puerta de aluminio sin el vidrio me costó 100 euros. Todos sabéis que al instalar el vidrio en la puerta lo rompí. Sí, un desastre. Cada vidrio costó 70 euros y como tuve que comprar 2, me gasté 140 euros en vidrios. En total, este trabajo de instalación de ventanas tuvo un costo de 724 euros. Y vamos con la electricidad. La suerte es que el contenedor, al ser pequeño, no usamos demasiados metros de cable ni demasiado material. Tubo corrugado, pasacables, cinta aislante, cajas de conexiones y cable eléctrico. Un gasto de 93 euros. Y nos vamos al aislamiento, que aquí hay cierta polémica. Unos creen que lo mejor es la lana de roca, otros la fibra de vidrio, que si el XPS, LPS, el Geopanel, espuma, K-Flex. Hay 3 millones de diferentes opciones y después de mucho estudiarlo, ver ventajas y desventajas, mi conclusión personal es que lo mejor es el poliuretano proyectado de cierta densidad. No este penosil que proyectas tú en casa, sino el que viene una empresa y lo aplica. No tiene nada que ver la densidad de uno con el otro. Que vinieran a proyectar poliuretano nos costó 750 euros, después de regatear un poco. El honor y el orgullo se pueden quedar en casa, yo lo que necesito es ahorrar. Ahora ya, con el contenedor aislado, toca poner la barrera de vapor. En principio, con este aislante no debería hacer falta, es una de las ventajas de este material. Pero por suerte conseguí K-Flex reflectante a un muy buen precio en la planta de reciclaje. Así que lo puse. Este además tiene 1 centímetro de grosor, por lo que nos ofrece un aislamiento extra. Aislante adhesivo, reflectante K-Flex, más bastante cinta de aluminio, 132 euros. Y todavía tengo de este material que me sobró en el garaje. Pladur. Un trabajo que realizarlo totalmente solo es complicado, sobre todo las placas del techo. Para el baño usé Pladur hidrófugo, para el resto del contenedor, Pladur normal, de 13 milímetros creo recordar. Pladur, pasta de juntas y cintas, 224 euros. También tuve que comprar cubos, espátulas y algo más, 25 euros. Como ya tenía lijas y otros materiales, no tuve que comprar nada más. Total, 253 euros. Pintura. Algo sencillo. 10 euros en brochas y rodillos y 30 euros en pintura blanca interior mate. 40 euros en total. Una de las cosas más importantes y que más urge es el baño, así que nos metemos de lleno con él. Quería poner cerámico en el suelo, por lo que debía hacer un planché de cemento. 8 euros en mortero, 14 euros en malla de fibra de vidrio, 4 euros en plástico. Total, 26 euros. Instalación de ducha y plato de ducha. El plato de ducha, 150 euros. Disco de diamante para cortarlo, 7 euros. Ducha gigante de 40 x 40 con cromoterapia, 80 euros. Siliconas y otras conexiones, 26 euros. Total, 283 euros. Cerámico. Pared de la ducha. Una pared que no rasca en absoluto. Una pared de ducha preciosa. Aunque el cerámico, al no estar rectificado, fue un tanto complicado de instalar. El suelo cerámico blanco, estilo parquet, a juego con el del contenedor. Cerámico de la ducha, 72 euros. Cerámico del suelo, 90 euros. Cemento cola, mortero para juntas, hidrofugante, bases, cuñas, crucetas, 56 euros. Total, 218 euros. Ya terminando con esta ducha, toca pintar e instalar grifería. Sabéis que lo que es la ducha solo tiene cerámico en una pared. La otra en la que instalaremos el grifo no tiene nada. Tan solo la pintaremos. Para ello, y para todo el baño, dimos varias capas de un esmalte especial para esto. El resultado fue excelente.
Nada de filtraciones ni humedades. Esmalte y rodillos 28 euros. Grifo empotrado de ducha 65 euros. Alcachofa, colgador de la alcachofa y el flexo de ducha 43 euros. En total 136 euros. Aquí cambiamos de trabajo radicalmente. Y es que necesitamos electricidad para seguir con el baño. Para dar electricidad al contenedor, tiramos un cable súper grueso hasta allí y restauramos una caja de la planta de reciclaje para poner todas las conexiones dentro. El cable para traer la corriente al contenedor ya nos costó 140 euros. Además, hemos de sumar la caja, pintura, clavijas de conexiones ZTAC de 32 amperios, que no son baratas, algo de Sikaflex y unas pegatinas de riesgo eléctrico que su función es meramente decorativa. En total, 251 euros. De esta manera ya nos llega la corriente al contenedor. Con el cable anterior desconectado, es momento de instalar el cuadro eléctrico en el interior del contenedor. En este caso usamos magnetotérmicos DPN, que son más pequeños. Además también clavamos la pica de tierra. En este trabajo, aunque no lo parezca, hay bastante material. Los magnetotérmicos y el cuadro eléctrico, cinta aislante, regletas, la pica de tierra y su fijación para el cable, una pieza de repartición del tierra, unos metros de cable tierra relativamente grueso, tubo corrugado y alguna cosa más. En total nos gastamos 132 euros. Entonces ahora podemos instalar el inodoro, un inodoro japonés de la marca Nashi, el Ferrari de los inodoros inteligentes. Sinceramente, ahora que me he acostumbrado a esto, jamás instalaría uno convencional. No sabes lo que es ir siempre limpio hasta que te acostumbras a usar regularmente un inodoro como este. Este inodoro, por suerte para mí y para vosotros, fue una colaboración, por lo que a mí no me costó nada y a vosotros puedo ofreceros un 10% de descuento en cualquiera de sus productos accediendo desde el link que dejo en la descripción. Una mampara de ducha fija con antical y demás, lo normal. Mampara de ducha 138 euros. Broca para cerámico 6 euros. Termoeléctrico. Un termoeléctrico súper básico, de 50 litros. En este caso, como decidí instalarlo en el exterior, también le hice una caja con retales de panel sándwich. Termoeléctrico 109 euros. Panel sándwich 10 euros. Escuadras 6 euros. La pintura y ciertas cosas más ya las tenía. Total 125 euros. Tenemos el baño casi completo. Nos falta el mueble de baño. Estuve mirando y son terriblemente caros. Hice un mueble de baño flotante con madera reciclada y un vinilo precioso, súper fácil de instalar. También un mueble con puerta y una sujeción de hierro invisible. La madera fue reciclada. Entre el vinilo, tornillos, tacos, hierro, bisagras, la manija, más vinilo, escuadras y la cantonera, nos gastamos 56 euros. Solo os diré que conjuntos de muebles de este estilo los he visto por más de 800 euros, siendo también de madera aglomerada. Para terminar el baño instalamos grifería y lavabo. El lavabo 59 euros, grifería 25, sifón, tubos de desagüe, tapón y pintura 30 euros. Total 114 euros. ¡Qué maravilla de baño nos ha quedado! Vamos con algo de electricidad y domótica. Este contenedor es ciertamente inteligente. Lo conectamos a Alexa, por lo tanto, la mayoría de cosas y más que vendrán funcionan con control por voz. Instalé unos aparatos mágicos llamados Es on Off dentro de los interruptores. Además, ya conecté todas las tomas de corriente e interruptores. Interruptores y tomas de corriente 41 euros. Luces UFO 45 euros. Es on Off 23 euros. Amazon Echo Dot. Alexa 30 euros. Total 139 euros. El suelo. Para esto decidí poner un suelo laminado, un color blanco, como el del baño, estilo madera o parquet. Fue súper sencillo de instalar. El rodapié no me gustó tanto. Es cuadrado y acumula mucho polvo y suciedad. No lo aconsejo. Aislante Fompex 35 euros. Suelo laminado 100 euros. Rodapié 25 euros. Total 160 euros. Y nos vamos para afuera. Comenzamos con la puerta terraza. Para comenzar compré el hierro necesario. Diseñé el modelo y soldé toda la estructura.
Con mucho cuidado corté las puertas del contenedor y soldé esta misma estructura a las mismas bisagras de la puerta del contenedor. Instalé unas poleas y un cabrestante. También compré madera para hacer la tarima de la terraza. Tratamos la madera para que no se dañe. Este proyecto de puerta-terraza barato creo que no ha sido. Veamos. 150 euros en hierro, 150 euros en madera, 29 euros el cabrestante, 47 de hilo flux para soldar, 56 euros entre discos de corte, disolvente, brochas, boquillas para el soldador, lubricante, bisagras, etc. En total, 432 euros. En este momento hice un parón y me hice una bañera con 2 depósitos reciclados. En una agua, en otra fuego. El agua circula por el tubo de cobre y se calienta. Circula automáticamente por temperatura y presiones. Fantástico. 54 euros me costó hacer esto. Comenzamos con el revestimiento, pero empezaremos por el de la puerta terraza. Para este caso, compré un montón de listones de madera rectificados, los barnizamos y los pegamos y grapamos a unos paneles de madera de contrachapado que anteriormente pintamos con esmalte sintético para protegerlos. 102 euros en listones de madera, 74 euros en tableros de contrachapado, 32 euros en barniz, 55 euros en una plancha de hierro galvanizado para hacer los cantos y embellecedores, y 25 euros en pintura, grapas y cola. Total, 289 euros. Ahora sí, revestimiento de fibrocemento. Primeramente hice unas muestras y las puse a prueba. Esto conllevó un gasto de 32 euros. Ahora ya, independientemente de si ha fallado o no, para hacer mis propios paneles de fibrocemento he tenido que comprar 2 paneles de aglomerado melamina para usar como molde, 76 euros. Tuve que comprar un segundo porque el primero lo rompí. 226 euros en hierro y 115 euros entre cemento Portland, imprimación antioxidante, fibra de vidrio, fibra de polipropileno, malla de fibra de vidrio, hidrofugante, discos de corte y alguna cosa más. En total, 416 euros. Y si quiero acabar el contenedor, aún debo gastarme unos 50 euros más en cemento y 100 euros más entre fibras y hidrofugante. Veremos cómo resulta esto del fibrocemento. En resumen, llevamos poco más de 9.000 euros. Es algo que se acerca a la cifra que comentamos al principio del proyecto, esos 10.000, aunque ya os digo que creo que la vamos a pasar. Hay cosas que no estaban contempladas en este proyecto, como la puerta, terraza y alguna cosita más. Y, a la vez, también quedan proyectos potentes para terminar el contenedor, así que nos vamos a pasar del presupuesto. Pero por muy poquito. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido, pero sobre todo os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar aquí en los comentarios. Por cierto, en este vídeo no hemos contemplado gastos como podrían ser camisetas, sudaderas, gorras, SEO para los primeros vídeos, página web, micrófonos, cámaras y demás gastos que hemos tenido. Hacer un proyecto como este es caro, por lo que os agradezco un montón si compartís los vídeos. Esto es todo por hoy. Chao, chao.